voy a mencionar que hay 4 pilares importantísimos dentro del jugador de golf. Tendría una conversación con este jugador casi en una cafetería. Si tiene ganas de trabajar físico, si tiene ganas de cambiar algo o le da miedo el cambio porque va a empezar a jugar mal. Todo el mundo está en la cancha de prácticas el 95% del tiempo. Handicap 15, 17, llevan un año jugando. Se quedaron así pensando. Creo que no llegó a 2. ¿La ha dejado cerca? Bien. ¿La ha dejado lejos? Mal. No. ¿Qué habilidad tengo yo para que esta bola bote aquí? Deja del 60 en la bolsa. Usa del hierro 8. Bajo rendimiento en competición. Entrena 5 días por semana. Y la única forma de hacerlo para mí es tener una rutina adaptada para ello. Y creo que la dispersión que sacó fue de 0,8 segundos. Porque esta persona habrá estado lanzando cosas en su vida, me da igual. Un balón, pelotas, raquetas, utiliza mucha fuerza. Utilizan la fuerza y es lo peor que puedes hacer. Lo peor. Todo lo que hagamos con precisión necesitamos los dedos. Todo lo que hagamos con fuerza necesitamos las palmas. El golf es de precisión. Así que vamos a utilizar los dedos. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Easy Golf. Hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento en pretemporada, sobre la época de entrenamiento en la mala situación en la que estamos ahora mismo en invierno. Y en nuestra zona, ¿eh? Sí, bueno, hay gente que todavía tiene 20, 25 graditos algún día. Qué envidia de la mala. Nosotros eso dentro de casa, si hay suerte. Con mucha suerte. Así que eso, vamos a aplicar un poco nuestros conocimientos, los de John sobre todo, y pues yo voy a intentar dinamizar un poco el podcast para que surjan temas interesantes. Y como os decimos, vamos a hablar sobre el entrenamiento en invierno y sobre cómo sacar el mayor partido de ello, y lo importante es que vamos a hablar sobre muchos perfiles diferentes de golfistas, pasando por handicap altos, y luego también vamos a hablar de qué, John. De muchos tipos de jugadores, muchas casuísticas diferentes. Entonces vamos a intentar tocar todos los perfiles de golfistas que puedan estar escuchando este podcast para que os sirva a todos vosotros y os podáis sentir identificados. Y la dinámica del podcast de hoy va a ser, pues yo le voy a presentar diferentes perfiles de golfista a John y él nos va a intentar ayudar con diferentes enfoques para este entrenamiento, rutinas, modos de mejorar, qué enfoque se le podría dar en cada caso. Y bueno, los tecnicismos los dejo para él, así que por mi parte yo me doy por presentado, soy Miquel Bustamante y creo que algunos de vosotros ya me conoceréis, pero quiero que te presentes un poco, John, para que te conozcan. Algunos te habrán visto en algún vídeo, pero... He tenido la suerte de participar en algún vídeo tuyo, como profe, como rival, como varias cosas. También, no es verdad. Qué rápido se olvida cuando te ganan, ¿eh? No lo sé, cuando ocurra ya te lo diré. De momento ha sido un placer. Y nada, pues soy Jon Anduaga, tengo una pequeña experiencia en el mundo del asesoramiento o la enseñanza del golf, sobre todo con jóvenes, con los que empecé en Oñati, en un pitch and putt de Guipúzcoa, que se llama Irelore, hace mucho tiempo, hace más de 10, 12 años, como colaboración. Llevas muchísimos años entrenando. Sí, empezó sin querer. Como simple ayuda, y estuve mucho tiempo ayudando sin ningún tipo de fijación por la enseñanza, simplemente ayudar a... Porque te gustaba. Sí. A quien considero mi segundo padre, que es importante comentarlo, que es el dueño del Pitch and Putt, el director del club, y es donde actualmente sigo, así que un pequeño vínculo tenemos juntos. He de decir que alguien que no voy a decir quién es me contó una anécdota sobre John, y es que cuando él iba a la cancha, siempre que veía a una persona que lo estaba haciendo objetivamente mal y él creía que le podía ayudar, iba a ayudarle, y cuando estas personas a las que John ayudaba veían que les estaba ayudando mucho, le decían: joder, John, dame clases. No, yo clases no quiero, yo te ayudo ahora y si quieres hazme caso, pero yo clases no te voy a dar. Sí, fue durante muchos ¿Puedes años. adivinar quién me ha contado esa historia? No. 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 No te lo voy a contar. Sí, joder, te dejo la idea en la cabeza. Pero bueno, sin irnos por las ramas, vamos a hablar sobre lo que veníamos a hablar. Primer perfil, John. Jugador senior, handicap bajo, alto nivel competitivo, por lo cual. Y entrena 4 días por semana. Juega torneos autonómicos o pues, absolutos de la zona en la que vive. Y mi pregunta para ti sería: ¿cómo plantearía el entrenador la planificación semanal y pues un poco con proyección durante el año
para aprovechar este momento de invierno y para sacar el mayor partido a su juego cuando empiece la temporada? La pregunta es muy buena. Repetimos, es un jugador senior con un nivel de golf alto, con un handicap bajo. Y con disponibilidad para practicar, entrenar, ¿verdad? Eso es. ¿Sobre qué baremo de handicap dirías que está este jugador? Todo lo que sea entre 5 y 15 me parece un número muy, muy razonable y, de hecho, admirable para un senior que pueda mantenerse competitivo en esos números de handicap. Y plantearía, bueno, voy a tomar unas libertades de imaginarme más o menos por dónde irían los tiros, ¿vale? Sí. En este caso creo que es importante mencionar que al ser un jugador senior, yo intuyo que su disponibilidad o sus ganas de trabajar físico, por ejemplo, Sí. no, o sea, que los tiros no van a ir por ahí. Al mismo tiempo, si lleva mucho tiempo jugando, que no lo menciona, pero intuyo que sí, tendrá unos patrones técnicos muy marcados. El perfil yo creo que es más una persona que lleva años jugando, si no se ha jubilado está a punto de jubilarse, al llevar tantos años jugando tiene un buen juego corto, aunque técnicamente no sea lo mejor, pero se desenvuelve porque tiene mucha práctica y tiene una regularidad dentro de ese juego, ¿no? Vale. Quizás. Vale. Antes de empezar con lo que yo recomendaría a este jugador, voy a mencionar que hay 4 pilares importantísimos dentro del jugador Para de cumplir. golf. Sí, es el aspecto técnico, Sí. que es vital, el aspecto físico, que diferentes edades o incluso limitaciones, sobre todo la edad, es lo que más marca este aspecto, y las ganas de que el jugador tenga de mejorar este aspecto. La parte estratégica, o el conocimiento del juego, y la parte mental, que sería la autogestión, la gestión de frustraciones, etcétera, que necesitamos para llevar bien una vuelta de golf. Podríamos resumirlo como años jugados, ¿no? Años vividos, ¿Vale? capacidad de jugar a golf Sí. y capacidad de pensar. Muchas capacidades, ¿no? Sí. Es que son varas de medir, ¿no? Luego, Sí. en algunos casos hay incapacidades, como en el mío, pero no tiene por qué ser lo general. Entonces vamos a pensar de forma positiva. Vamos a decir que son capacidades. Sí, efectivamente. Y estos 4 pilares son los que en donde yo me voy a basar para dar las respuestas a las preguntas. Vale. En este caso, yendo a nuestro caso, jugador senior, alto nivel, poco margen de mejora física, en este caso, y una técnica bastante marcada, ¿vale? Con sus costumbres que vienen desde hace años. Lo normal en este perfil es que tengan, yo por lo que he visto, la gente senior que es buena jugando, con el perfil que hemos dicho, tienen mucha capacidad de dar golpes muy de recurso, de que les van a sacar del apuro y de que tienen muy poco margen de fallo. No me metería, por ejemplo, ahí. Quizás a nivel técnico no tienen un swing espectacular, pero saben hacerlo funcionar, ¿no? Sí. A nivel técnico, lo único que intentaría yo, en este caso en concreto, sería si hay algo que destaque mucho, que supone una limitación para este jugador, algún bloqueo grande para obtener velocidad o el lanzamiento de la cabeza del palo, sí que me metería en ese aspecto técnico, pero muy concreto. Vale. No intentaría buscar mejoras técnicas tremendas, Sí. porque no creo que la proyección así lo pida. Pero tendría una conversación con este jugador, casi en una cafetería, antes de empezar con ninguna otra clase, para hablar de por dónde irían las posibles mejoras. ¿Y cuáles son las preguntas que le harías más importantes? Lo que hemos comentado, lo que hemos fijado como caso hipotético, es lo que yo le comentaría. Si tiene ganas de trabajar físico, si tiene ganas de cambiar algo o le da miedo el cambio porque va a empezar a jugar mal, todas esas cosas se hablan y el entrenador, el profesor lo entiende. Y según eso toma decisiones. Pero intentaría convencerle de que hay otras facetas, como la parte mental y sobre todo la parte estratégica del juego, donde yo enfocaría este caso en concreto. Vale. Y trayéndolo al terreno del supuesto en el que estamos, está en temporada pretemporada, en temporada de invierno. Muchísimo más. ¿Cómo podría esta persona, este perfil, entrenar esa faceta de su juego que tú más remarcarías? Yo haría entrenamiento de campo. ¿Entrenamiento de campo? Sí, es verdad que en nuestra zona los campos se deterioran bastante por la lluvia y las condiciones, pero una vuelta de golf o 9 hoyos tú puedes jugarlos con tu alumno
Sí. ¿no? Y asesorarle bien pues todo el tema del course management o todo el tema estratégico de, vale, tengo este golpe, ¿qué me interesa? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Me interesa tomar una decisión o me interesa tomar otra? Sí. Es una parte fundamental que te resta muchísimos golpes en la tarjeta de golf, en la tarjeta de resultados. Sí, saber jugar a golf, no saber pegar a la bola. ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, como este caso concreto lo guiaría por ahí, lo complementaría con algún ajuste técnico, pero que tenga un rendimiento directo, es decir, que no implique un trabajo a largo plazo. Vale. Y teniendo en cuenta que entrena 4 días por semana, ¿qué reparto harías tú de las horas? Yo seguiría entrenando juego corto, ¿Sí? porque a nivel senior, o sea, los senior que quieren jugar bien y que quieren hacer buenos resultados necesitan juego corto potente. Sí. Y es una cosa que yo no pararía de entrenar. Entonces, le dedicaría la mitad del tiempo técnico o de campo de prácticas, le dedicaría al juego corto. Vale, puede que esta sea una constante en todas las respuestas que me vayas a dar, el juego corto. Más en algunas que en otras. Vale. Pero sí que es verdad No me que- adelanto, no me adelanto, no me adelanto. Pero sí que tiene todo el sentido del mundo cuando más de la mitad de los golpes los pegamos de 50 metros para abajo. Efectivamente. Vale, ¿algo más que añadir sobre esto? No como tal, seguramente se me estarán olvidando algunos aspectos, pero bueno. Vale, vamos a pasar al segundo perfil, que sería un jugador amateur joven, con handicap medio. Vale. O sea, estaría ya en el baremo de segunda, tercera categoría, digamos, ¿no? Vale. De 15 a 27, digamos, de handicap. Ok. Y con una buena condición física, que tiene 3 días para entrenar y 1 para jugar. Esto es muy importante, ¿eh? No es lo mismo, hay mucha gente que tiene días libres, pero no todo el mundo tiene la capacidad o la disponibilidad para ir al campo todos los días de la semana, más si es una persona joven que quizás incluso no tiene los medios o... Ojalá todos los alumnos tuvieran esta disponibilidad, Eso estas ganas de venir 3 días a entrenar y 1 al campo, ¿eh? Ojalá fuera el caso siempre. Pero digamos que siempre que hablemos de un supuesto, en porcentaje el reparto de horas de entrenamiento y tal será proporcional, ¿no? Sí. Si tú tienes 4 horas para entrenar y me dices que utilice el 70% para el juego corto y el 30% para el largo, va a ser lo mismo que si entreno 2. Tú ya habrás visto desde en el tiempo que llevas jugando que no suele No, ocurrir. no. Todo el mundo está en la cancha de prácticas el 95% del tiempo. Ayer, es curioso, ayer estuve jugando con 2 amigos de aquí cerca. Fuimos a jugar al campo y antes de jugar en la cancha estaban ahí pegando bolas. Y me dicen, "Buah, venimos todas las semanas, no sé qué". Me estuvieron contando pues que entrenaban muchísimo. Y cuando empezamos a jugar les veía, pegaban buenos golpes a green. El perfil es handicap 15, 17, llevan un año jugando. Y les decía, hubo un momento en el que les vi cómo funcionaban cerca de green y les dije, si hacemos un cómputo global de cuántas horas has entrenado el pad en el año que llevas jugando, ¿superarías las 5 horas? Se quedaron así pensando. Creo que no llegó a 2. Y luego queremos milagros, ¿no? Queremos meter todos los pads de Verdi, de par, de... Creo que 2 eran las horas que habían estado el día anterior pegando bolas en la cancha, ¿vale? Para que haya una percepción de cuál es el nivel en muchos casos. Entonces, no te voy a liar, Ion. Vamos a seguir con tu respuesta. Pero es importante ¿tienes ya- matizar lo que has dicho. Tienes ya el perfil. Sobre todo yo creo que esto sucede mucho más en gente de un perfil parecido al mío de edad y de demográfico, porque nos gusta mucho más ir a reventar la bola que un trabajo mental que supone el patear. Yo en mi caso me gusta mucho el juego corto y entrenarlo, pero no para todo el mundo es lo mismo. Entonces, ¿cómo plantearías este perfil, John? ¿Quiere mejorar para la temporada que viene? Hemos dicho que tiene buen físico, que tiene bastante disponibilidad, 3 días y 1 para jugar. Sí, por el nivel que comentas, se puede intuir que es una persona que está en progreso, o sea, en un proceso de Sí. un progreso continuo que le dedicará tiempo al juego largo. Seguramente habrá que meter más volumen y es uno de los pilares más potentes que voy a mantener en este nivel o en esta casuística. Meter volumen de juego corto. Todo lo que sea tener recursos de juego corto va a venir muy, muy bien a este jugador. ¿Y qué pilares tú crees o qué checklist tú crees que tendrían que cumplir durante este invierno para poder
mejorar el juego corto de forma realista? O sea, ¿qué es lo que tendrían que decir? Me tengo que enfocar en esto y en esto. En este entrenamiento concreto de juego corto. Yo soy muy partidario de utilizar el invierno para practicar mucho, y es una percepción mía de lo que he hecho en falta en mis alumnos, por ejemplo, de ese perfil, que es el dominio al punto de bote. ¿Vale? En el juego corto es vital ser capaces de hacer un pase al punto de bote, Sí. porque es verdad, tenemos un hoyo, tenemos una bandera, pero en realidad nuestro objetivo principal suele ser en un golpe de chip, por ejemplo, que es lo básico, los puntos de bote. ¿Dónde tiene que hacer bote mi bola para que luego el contorno lo lleve al objetivo Imaginarse final? más el approach o el chip como un pad que como un golpe juego. a bandera, ¿no? Es como un juego. Y el tú poder jugar mientras entrenas o tener esa percepción en lugar de decir, no, la ha dejado cerca, bien, la ha dejado lejos, mal, no. ¿Qué habilidad tengo yo para que esta bola bote aquí? Si tú eres capaz de tener esa habilidad, el resto ya se llama percepción de lo que vaya a hacer. Si hay alguien viendo este podcast que se está sintiendo identificado ahora mismo, os voy a simplificar mucho lo que está diciendo John. Dejad el 60 en la bolsa. Usad el hierro 8. Pero Usad el pitch. ¿Para qué lo compráis? Usad el hierro 9. El 60 no sirve. Solo para ocasiones especiales. No sirve. Solo nos meten líos. Os lo puedo decir de primera mano. Vale, John, continúa. Era un mensaje para el mundo. Y es un muy buen mensaje. Pero sí, la habilidad de poder que el jugador pueda tener para mandar esta bola de aquí a allí con seguridad y botarla donde tú quieres que bote, es una de las cosas que más trabajo y que más intento que los demás trabajen. Eso, uno, para el juego corto. Luego el tema de lectura de greens, tener esa visión periférica de lo que vaya a ocurrir después del bote. Vale. Entonces, entrenar mucho las caídas, golpes raros. No sé. Vale. En general sería tener muchos recursos de juego corto porque es lo que te va a reducir el número de golpes en la tarjeta en esta casuística de este nivel y este... Vale, y si ponemos como supuesto que esta persona que en el perfil que tengo aquí apuntado tiene 3 días para entrenar y 1 para jugar, asumimos que el de jugar va a jugar 18 hoyos, pero en los de entrenar yo diría que va a ir 2 horas, por ejemplo. De esas 2 horas, ¿cómo repartirías? Con este enfoque que tú le has dado, ¿qué es lo que le recomendarías hacer? ¿En 2 horas? Sí. En 2 horas utilizaría como 30-40 minutos para juego largo, porque, a ver, independientemente de que su ¿Eso volumen qué se puede centre... ser? ¿50 bolas? Llegará a 50 bolas si lo hace bien. Vale. Yo creo que ni eso. Si el entrenamiento técnico o el calentamiento, el tiempo que le dedica al juego largo es de calidad, no significa pegar muchas bolas. No. Que ya iremos otra vez abriremos este melón ahora en breve, pero en porcentaje sería un 25-30% juego largo, casi la mitad pad, Sí. o no sé, 25-30 y resto. Un poco más que el juego largo sería para juego corto y lo que resta, que será casi el 50-40-50%, sería el pad. Porque es donde más golpes vamos a ganar siempre. Vale, y en el pad, ¿cuáles son los highlights, por ejemplo, de mejores entrenamientos? ¿Qué le Control de podrías decir a la distancias. gente? ¿Control de distancia? Sí. Es una cosa que seguramente habrá discrepancia de opiniones, pero... Yo estoy de acuerdo en que es más importante el control de distancia, sobre todo para la gente que no es muy buena, que el sacarla por el sitio. Efectivamente. Sobre todo porque en muchos pads, aunque la saques por el sitio, si no sabes leer el green, es infinitamente más importante la fuerza que la línea. Porque aunque sepas sacar la recta, si no sabes leer el green, estás bastante No hay bien. más que ir a los porcentajes o datos que creo que son públicos. No me acuerdo en exactitud del número exacto, pero te puedo asegurar que en este caso en concreto, jugador handicap medio, es más importante no tripatear o no hacer muchos pads antes que meterla. Sí. Y a la hora de tirar un pad a meter, es tan importante la fuerza como la dirección o la línea. Sí. Pero a la hora de no fallar, el control de distancias yo creo que es algo más protagonista que el control de línea. Ese es el enfoque, sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de un perfil un poco más
iniciante, digamos, Son no otras expectativas. principiante en el golf, Sí. porque al ser una persona joven y que tiene un buen físico, normalmente si tiene este hándicap es porque entrenando tantas horas al final va a ser bueno, entonces lleva poco tiempo, digamos, y lo mejor que puede hacer es, en vez de intentar pegarla bien siempre, es intentar no pegarla mal siempre. Sí. Y esto se consigue con una regularidad, y la regularidad la podemos buscar más en la fuerza que en el control de la técnica, ¿no? En Sí. sacarla por el sitio. La técnica para el control de distancias es igual de importante. Pero si tuviera que elegir una u otra, en este nivel me decantaría más por el control de distancias porque nos va a evitar acumular golpes más allá de no meter pads. Porque en realidad lo que queremos evitar son tripateos o cuatripateos, que es donde suman los golpes con facilidad. Buscamos hacer 2 pads, no meterla y en el siguiente hacer 4. Vale. Siguiente perfil, John. Vamos allá. Este es otro jugador senior. Otro, ¿eh? Sí. Pero este con un handicap medio alto. Vale. Puede ser por muchas casualidades el que se encuentra en esta situación, porque hay mucha gente que lleva muchos años jugando, que yo he conocido, y dicen, es que yo no he conseguido bajar de handicap 17 en mi vida. Te doy más datos. Tiene limitaciones de movilidad, en concreto aquí pone de espalda y de cadera, y entrena 2 días por semana. ¿Cómo podría adaptar el entrenamiento para mejorar el rendimiento sin arriesgarse a una lesión? Es complicado porque a ver, mi cabeza está pensando en cómo va a hacerle mejorar, ¿no? Sí. Pero creo que en este caso la cuestión va más por hacerle mantener. Vale. Me centraría mucho en la segunda parte que has comentado, el tema de lesiones y por problemas de movilidad. Sí. Sí. Entonces buscaría mejoras técnicas que supusieran un movimiento más sencillo, empatizando un poco, ¿no? con el alumno, y intentar de alguna manera compensar con el resto de los pilares que hemos comentado antes Sí. para que se pueda mantener unos resultados y mantener un nivel, pero adaptando la parte técnica a ese pequeño problema o evitar esos problemas que podrían suceder con este En jugador. este caso hipotético quizás sea todavía incluso más importante el juego corto, ¿no? A nivel de resultados, sí. Al estar tan limitado. Sí, sí. Sí, el volumen de entrenamiento sí que lo variaría y enfocaría algo más en el juego corto, que es un tópico, ¿no? Sí. Pero en este caso creo que puede tener mucha más relevancia. Y también es curioso, porque al igual que he dicho que a la gente joven no le gusta entrenar el pad, a la gente mayor tampoco. Yo nunca he visto a nadie con más de 60 años entrenando en la cancha. Entrenando en el putting green, perdón. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente En la mayor? cancha sí. Tomar vinos, pero hay mucha gente que va a Ahí la entrenan cancha. también, ¿eh? Sí. Hay mucha gente mayor que va a la cancha, pero no van al putting green. No, aprovechar quizás sí que se ve más, pero no se ve a la gente pateando, ¿verdad? Yo no veo a muchos mayores. sí, en los clubes en los que lamentablemente. yo suelo estar. Lamentablemente los putting green suelen estar bastante vacíos. Sí, pero quizás incluso te diría que el perfil de gente que sí que va a patear, si sacamos casos así señalados, es incluso más cercano a mi edad que a la que estamos hablando. Puede ser, y también puede ser muy variable qué tipo de Dependiendo campo, del campo, sí. qué tipo de miembros socios pueda tener el campo, Sí. edades. Y el perfil de jugador también, incluso, sí. Claro. Sí que es muy variable el tema, pero es una puntualización bastante buena y creo que interesante. Vale. ¿Algún consejo más que podrías decirle como, esto yo creo que sería algo que te va a ayudar mucho para este perfil de persona que tiene problemas de movilidad, que quiere disfrutar del golf y quiere mejorar un poquito si entrena consejo? este invierno? Un profesor que sepa simplificar, que sepa sacar mucho de muy poco esfuerzo Sí. y que piense mucho en que esa persona tiene problemas de movilidad. No ir a por un swing de revista ni unos resultados de distancias o de... No. Con poco se puede hacer un montón y fomentar el lanzamiento fácil de ese palo. Justo encadenado con esto,
haremos un podcast dentro de poco con una persona que vais a conocer y os va a gustar, que sabe muchísimo sobre entrenamiento físico y condición física de las personas. Me hace Le especial ilusión, ¿eh? Le preguntaremos más en concreto sobre un perfil como este, a ver cómo podría mejorar, pero tú también le recomendarías a esta persona que fuese a hacer ejercicios de movilidad Siempre. y un poco incluso de gimnasio para reforzar la musculatura y evitar lesiones. Buscaría asesoramiento. Sí. No, Siempre, no, no, siempre, no por siempre mi, acompañado de un profesional. no por mi cuenta y un poco a lo loco, no. Buscaría un asesoramiento profesional, sobre todo gente que pueda entender ambas facetas, como quien va a ser nuestro invitado estrella, ¿no? Eso es. Y sí, trabajar físico siempre está bien, me da igual qué edad, si tiene limitaciones no, siempre está bien trabajar físico para, no solo para el golf, que lo va a notar, sino para su vida en general. Vale. Pues nada, pasamos al supuesto siguiente. Jugador de alto nivel. Handicap bajo. Y con buen swing técnico. Pero, aquí viene el pero, bajo rendimiento en competición. ¡Wow! Pones algún Ostras. perfil en tu cabeza, ¿no? De alguien que conoces. No, qué va. Entrena 5 días por semana. Joder. Que no se pase, ¿no? Oh, joder. Vale. ¿Dónde podría poner el foco el entrenador y cómo mediría la mejora? Esto es muy importante porque quizás una persona que no tiene tantos objetivos tangibles no va a pensar en esto, pero una persona que está intentando entrenar para mejorar y para quizás vivir de esto o jugar a nivel muy alto, lo más importante es sacar datos y sacar mediciones para ver si estás cumpliendo objetivos o no. ¿Cómo podría llevar este entrenamiento de invierno una persona con este perfil, John? Luego hablaremos de qué es lo que tendría que entrenar, pero sobre todo, ¿cómo medirías tú la mejora de una persona así? Es uno de los casos más complicados Estamos hablando de que tiene buen swing técnico, ¿eh? y buen nivel, el tuyo. Y eso es. Handicap Un nivel. bajo, ¿no? El problema está en que no consigue resultados en competición. Ahí es donde estábamos. Vale. Bueno, primero hay que identificar el porqué. Sí. Pueden ser 1000 factores, mil porqués los que puedan salir por ahí, Sí. pero sí, Simplificándolo se pueden sacar 3 supuestos bastante sencillos, ¿no? sí, pero las combinaciones pueden ser infinitas. Porque hemos dicho antes que los pilares eran la técnica, Sí. la capacidad física, la mental y el juego, ¿no? Entonces, ¿cuál puede Muchas ser? veces se mezclan unas con otras y salen, Sí, salen combinaciones raras. Pero tiene que ser o mental o de estrategia, ¿no? Sí, a ver, sí, el fallo mental o las carencias mentales o de autogestión o gestión de vuelta, como le llamemos, viene muchas veces por la falta de rutina, que es la palabra que yo utilizaría aquí como Vale. punto base y de ahí partir para crear lo demás. La rutina, tanto pre-golpe como post-golpe, es lo que me parece que a este jugador le vendría muy bien entrenar en invierno. Desde ese punto de partida, cuando tenemos una rutina buena pre-golpe, donde optimicemos todo, o sea, pues en todo lo posible, optimizar todo el tiempo al mínimo posible, Evitar sobrepensamientos, bloqueos y cosas así, ¿no? sí, no siempre digo, y yo he pecado en esto, ¿eh? Quien me conozca y quien haya jugado conmigo habrá visto de qué está hablando este si antes hacía lo contrario. Pues por eso lo digo, porque yo he sufrido de eso. Las vivido en tus Sí, carnes. lo he sufrido y no quiero que después de haberlo vivido yo recomiende pasar más tiempo de la cuenta encima de la bola. No, todo lo contrario. Trabajaría muchísimo la optimización de la rutina. Sí. Y sobre todo, y esto lo llevo trabajando las últimas semanas, últimos meses, estoy trabajando mucho lo que nosotros transmitimos en nuestra rutina. O sea, aquí el objetivo sería conseguir minimizar al máximo posible las Duda. externalidades en el swing, ¿no? Sí, las dudas. Hay que quitar todo tipo de dudas y la única forma de hacerlo para mí es tener una rutina adaptada para ello. Vale. ¿Quieres contar la anécdota que me sueles decir de vez en cuando de Ram sobre su rutina? Es algo admirable a niveles increíbles. Hice una apuesta hace tiempo con una persona muy cercana y le dije, toma tiempo de la rutina de Jon Rahm desde que su caddy pone la bolsa hasta que pega la bola. Y le dije,
no tendrás una dispersión de 1 segundo o 2 segundos en 4 o 5 bolas. Y creo que la dispersión que sacó fue de 0,8 segundos, entre la más lenta y la más... Para que veáis Y la más rápida. la importancia que tiene, y no solo RAM, ¿eh? Hay muchos jugadores, yo me he fijado, desde que me lo contaste, me fijé en varios jugadores, y es una constante muy importante, y sobre todo los gestos, es como Nadal, el gesto, todos los gestos que hacía, que eran muchos, antes de hacer un saque, es parte de la rutina, es algo que te ayuda a evitar pensar y a evitar pues meter externalidades, es lo que estábamos diciendo, ¿no? en el juego. Y hay mucha gente que lo aplica de una forma muy buena, pero a otros que nos falta mucho, ¿no? Todo el tiempo que estás haciendo, que estás en rutina, Sí. es tiempo que no puedes estar pensando en nada negativo. No dejas que nada negativo entre a tu cabeza. Entonces, todo eso es favorable para el jugador. Y todo lo que estamos hablando ahora es rutina pre-golpe. Sí. Que todo lo que sea control y optimizar el tiempo para que cada gesto tenga su sentido y el golpe sea lo mejor que pueda ser, Sí. está fenomenal. Pero claro, la rutina pre-golpe la vemos siempre. Nadie ve la rutina post-golpe. Después de pegar la bola, ¿qué es lo primero que se hace? Meter el palo en la bolsa. Sí. Pues Como limpiarlo. En mi caso, en los campos en los que jugamos, primero limpiarlo. Sí, me he saltado ese paso. Pero ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Analizar La lo que ha hecho chuleta, la el bola. golpe Todo y esas lo que cosas. ocurre después del golpe, la bola te da información de ello. Entonces, dentro de la rutina post-golpe tiene que haber un análisis para obtener la información de la mejor forma posible. Vale. También yo creo que hay... Estoy de acuerdo contigo, pero quizás eso puede influirte en darle demasiado valor al resultado del golpe. No. No, yo creo que no. Si Creo que tú analizas de una forma tan profunda el resultado del golpe, o sea, ¿tú te centrarías más en el impacto o en dónde ha acabado la bola? Cuando tú estás haciendo la rutina post-golpe que estamos hablando, el impacto es una de las conclusiones que vas sacando, ¿no? Parte del análisis. El impacto ha sido esto, vale, fenomenal. Pero yo sacaría información de la bola. de la bola. Del vuelo de bola, de la tendencia que he podido tener, de las sensaciones que te da, cómo me ha afectado el viento, el bote, o sea, todo lo que ocurre después del golpe, de lo que hace la bola. Pero ¿no crees que para una persona que no sea muy analítica y tenga un poco más de subjetividad puede ser algo que lleve a problemas, de enfocarse demasiado en el resultado? Porque a mí muchas veces me ha funcionado más la filosofía de yo hago todo lo que pueda para pegar el mejor golpe ahora mismo, y una vez he pegado la bola ya tengo cero capacidad de modificar el resultado. Por lo que lo único que puedo hacer es ir a la bola de nuevo, intentar hacerlo lo mejor que pueda en la siguiente. Eso tiene que ocurrir siempre, porque si vas con la intención contraria estamos Y jodidos. en cambio, si yo pego el golpe y lo primero que hago es intentar fijarme en dónde ha acabado la bola, porque me ha salido bien o mal, quizás me pueda enfocar demasiado durante el trayecto a la siguiente bola en qué es lo que ha sucedido. Mi objetivo con esta parte de la rutina no es el sobrepensamiento del jugador. Sí. Siempre quiero algo asumible. O sea, no quiero que eso le lleve a un sobrepensamiento y dudar de sí mismo, todo lo Vale, contrario. y vamos a plantearlo de esta forma. Si tú tuvieras que hacer una checklist para este análisis post-golpe, para que sea lo menos subjetivo posible, ¿qué dirías que habría que medir del resultado del impacto? Yo no me diría nunca el resultado. El impacto solamente es una sensación. Bueno, del Bueno, impacto me refiero del resultado del golpe, que es lo que verías. lo que ocurre con la bola. ¿Vale? Sacar ¿Cómo me ha afectado el conclusiones. viento? Sí. Si el cálculo de distancias o lo que sea, pues ha sido mayor o menor de lo que yo esperaba. Todo lo que tú has decidido y lo que ha ocurrido, o sea, lo normal es que haya una diferencia. Pues esas diferencias es donde yo me centraría. Vale. Para sacar conclusiones para los siguientes golpes, ¿no? El comportamiento de la bola y de la bola con el terreno o lo que vaya ocurriendo ahí con la bola. O sea, y aquí voy a abrir un melón también, que es una cosa que odio de mis alumnos cuando ocurre esto, en los entrenamientos y en el juego. ¿Puedo sentirme identificado? No es un fallo del que tú peques mucho, ¿vale? Pero me vas a entender enseguida. Cuando los jugadores pegan la bola y apartan la mirada. Es decir, si la bola va bien, la miro. Si la bola va mal, miro para el otro lado. Ya. No me gusta. Ya no sigues tu rutina, ya no sigues tus costumbres, no sacas información de la bola, te llevas una sensación mala, un arrebato malo. Todo es negativo. Eso que tú dices
va un poco ligado a eso, ¿no? Si ya después del impacto da igual, el resultado no importa, pero tú tienes que seguir una rutina. No tienes que comportarte diferente cuando la bola va bien que cuando la bola va mal. Ya. Entonces, es una costumbre que odio porque te pierdes muchas posibilidades de aprender de una bola y de sacar información que luego en otro golpe o en otro hoyo te puede ser útil. Sí, yo creo que en este caso también el mensaje, dependiendo de la persona, puede ser positivo o negativo a la hora de analizar el resultado del golpe. Yo esto lo he hablado más de una vez con amigos y soy partícipe de la idea de que la mayoría de gente que entrena mucho luego es la que menos se enfada jugando porque después de hacer un mal golpe lo que hace es analizar el porqué y normalmente tiene recursos para poder corregir esto en los siguientes golpes o por lo menos llevárselo para luego poder entrenarlo cuando no esté jugando. Y en cambio las personas que no entrenan o las que menos entrenan con una calidad de entrenamiento son las que más pegan a la bola, la fallan y se frustran y se enfadan porque normalmente es porque no tienes capacidad de analizar por qué está sucediendo eso. Y de ahí viene la frustración, ¿no? De la sensación de no poder corregir algo que te está pasando. Porque tú tienes la referencia muchas veces de lo que puedes hacer, no de lo que puede pasarte mal, sino de tu mayor capacidad. Siempre te comparas con tu mejor yo, ¿no? Piensa que el jugador que es capaz de analizar ha entendido cómo analizar. Sí. Si sabes cómo analizar, se supone que el concepto lo tienes más o menos interiorizado. Si tú haces ese análisis y además lo entiendes que el fallo y el acierto forman parte del mismo juego. Sí. El jugador que no suele analizar ni en los entrenamientos ni en el juego, cuando sale una bola mala, no tiene esa capacidad desarrollada. Sí. Entonces lo que le viene es el arrebato. Cuando le pega bien es euforia o como le llamemos. Sí. Cuando le pega mal es frustración. Entonces esa forma de ser o esa mentalidad de dientes de sierra va justo en el camino opuesto de lo que queremos nosotros de constancia y de trabajo. Sí. Y por eso insisto tanto en la rutina post-golpe. Más análisis o menos análisis, eso depende del jugador, donde se sienta cómodo. Ahí es el jugador quien decide. Pero siempre tiene que haber una parte donde saques información antes de tener ninguna reacción. Simplemente aprende de la bola, saca información para que luego pueda ser utilizada en otro momento. Metes el palito en la bolsa después de limpiarla, como has dicho tú, y a caminar. Y al siguiente golpe. Vale, pues para no irnos con las ramas, vamos con el último supuesto, el quinto. Jugador principiante adulto. Estos conoces unos cuantos, ¿no? Tienes muchos alumnos de este perfil. Poco tiempo disponible. Normalmente son padres de familia que trabajan 8 horas, si hay suerte, al día. Que es lo típico. Y un día de clase y uno de práctica. ¿Vale? Alto nivel de motivación. Esto también es una constante, ¿no? Sí, las ganas. Sí. Y la pregunta es cómo plantearías el proceso de enseñanza y de aprendizaje de ellos también Iniciación, ¿verdad? para asegurar la progresión. Pues en este contexto, conceptos básicos, Sí, grip, alineamiento, colocación. sí, Pilar básico para empezar a crear una buena base del jugador y campo. Una vez que tengan la mínima habilidad en cada uno de estos aspectos, sí. campo. No les metería a entrenar o a practicar como locos. Vale, pero teniendo en cuenta que esta persona tiene un día de clase y un día de práctica, no estamos hablando de días de jugar, es Vale. día de practicar, ¿qué podría hacer este invierno para mejorar de forma que llegue al inicio de la temporada con un mayor nivel? Crear una buena base con esas 3 cosas que he comentado. Tener la capacidad de... A ver cómo digo esto. La capacidad de crear una secuencia de lanzamiento o entender la secuencia de lanzamiento como algo que ya sabe, porque esta persona habrá estado lanzando cosas en su vida, me da igual, un balón, pelotas, raquetas, tendrá alguna habilidad que yo, por ejemplo, a todos mis jugadores o alumnos les paso una especie de ficha donde me dicen qué deportes han practicado, donde luego yo... El expediente, como cuando compras un coche viejo, ¿no? Para que sepas qué accidentes ha tenido y eso. Sí, Partes al seguro, sí. en qué carreras ha corrido.
No me asustes al personal. Pero sí que pasó con una especie de ficha donde yo tengo una Para luego información. sacar el potencial de esas personas, Efectivamente, ¿no? porque- De habilidades que puedan tener de otras cosas que hayan hecho en su vida. Eso es. Con esto voy a aprovechar para comentarte una anécdota. Bastante. A mí me parece graciosa. En su momento me llevé una mala leche de, de espanto. Este es un chico de 36 años. Sí. Bueno, que si escucha el podcast cualquiera del grupo, seguro que Se sabe. reirán, Este ¿no? es este. Se reirán. Pero este es un chico que además, bueno, un deportista espectacular, un físico portentoso, buen tío joven, con una movilidad brutal, Sí. pero venía súper bloqueado. Y me dice, John, es que yo suelo estar escalando, soy escalador. Vale, tenemos un problema, porque los escaladores van rígidos por todos los lados. Sí, yo creo que también eso es una constante en la gente que tiene mucha fuerza cuando empieza a jugar a golf. Utiliza mucha fuerza, Utilizan la fuerza y es lo peor que puedes hacer. lo peor. A mí me pasó, por eso lo estoy diciendo. Para los que os sintáis un poco identificados, pensad que cuando os laváis los dientes o cuando coméis No unas utilizáis toda unas vuestra fuerza. espaguetis, utilizáis los dedos y no las manos, creo. Así que todo lo que hagamos con No sé lo que precisión, estás diciendo. todo lo que hagamos con precisión necesitamos los dedos. Todo lo que hagamos con fuerza necesitamos las palmas. El golf es de precisión, así que vamos a utilizar los dedos. Y siguiendo con la anécdota, este chico me dijo que era escalador. Y estuvo como meses y meses y meses con una rigidez increíble. O sea, no era capaz de... O sea, estaba a punto de hacer como con los pulpos. A ver si a golpes le ablandaba, pero no. Y de estas me dice, joder, es que, cago en la leche, esto... John, no me pasaba ni cuando era lanzador de jabalina. Me quedé así mirándole y... ¿Cómo? Sí, que competía lanzando jabalina. ¿Y no me podías haber dicho antes esto? ¿No me lo podías haber dicho antes? Ese mismo día utilizamos la secuencia de lanzamiento que él utilizaba en jabalina, interpolado al golf, Sí. se hizo la imagen mental, empezó a pegar unos bolazos, Las mandaría al cielo, ¿no? las mandaba lejos, o sea, el tío estaba emocionado y yo estaba cabreado, porque había perdido un montón de tiempo por no tener esa información. Y desde ese día prácticamente Le es diste cuando empecé potencial a ese... a la ficha del alumno. Sí. Y desde ese día, con esa tontería, con ese... no sé ni cómo llamarlo, pero con esa experiencia es cuando empezó ya en la escuela de Oñati a... analizarse eso. Vale, pues como mensaje que se puede llevar la gente es que le comentéis a vuestros profesores qué habéis hecho en el pasado, porque quizás tenéis habilidades que vosotros no las veis útiles para el golf, pero un profesor quizás les puede sacar un potencial que luego sirva. Sí, que los profesores construyan sobre lo que ya sabe el alumno, porque saben un montón de cosas. Entonces, volviendo al caso, yo aprovecharía para esta persona, este padre, este adulto principiante, en aprovechar esas cosas, esas actividades que hace similares a un lanzamiento para hacerse la idea y construir sobre eso. Vale. Saber cómo se lanza, cómo es el proceso de lanzamiento o la secuencia de lanzamiento de golf. Con eso y los patrones básicos que hemos dicho, los pilares básicos en este caso, que son grip, alineamiento, colocación, yo con eso tiraría el invierno. Vale, bueno, hemos tenido una pequeña interrupción, pero vamos a seguir con Seguimos. lo que estábamos hablando yo. Estábamos hablando del jugador principiante. ¿Qué importancia le darías al juego corto en este momento de invierno? En este perfil en el que hemos dicho que pues, se tendría que fijar en sus capacidades previas al golf, intentar potenciarlas. También dirías que es un factor a tener en cuenta el juego corto, o quizás no tiene tanta influencia como puede tenerla en otros casos. Sí, tiene influencia, siempre tiene influencia, y más cuando estás desarrollándote en los inicios del juego, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo va a estar muy condicionado por la climatología y el estado del campo. Tú, por ejemplo, es una pregunta que te hago yo a ti. Si fueras un principiante que tiene disponibilidad, pero el terreno, por ejemplo, el campo de golf está encharcado, ¿entrenarías el juego corto fuera o fuera en el campo con esas condiciones? Depende. Puede ser hasta contraproducente, porque puedes coger manías, Sí. puedes adquirir manías que van en contra del progreso estándar, ¿no? Y hay que tener
hay que tener cuidado. Siempre está bien entrenar juego corto, pero igual en estos inicios, si es principiante, me ceñiría más a cosas básicas, como hemos comentado, de colocación, grip, alineamiento, secuencia de lanzamiento del juego largo. Y sí que iría entrenando el juego corto a medida que me fuera posible. Control de distancia y ese enfoque más simplista que hemos dicho antes, Sí, ¿no? sí, sí. De evitar fallos en vez de una técnica muy purificada. Me parece tan importante el empezar jugando Sí. que si el jugador tiene tiempo para estar en el exterior o en el campo, ya el mismo campo te va a enseñar en los inicios el juego corto y te va a enseñar lo importante que es. Y cuando las condiciones ayudan para que la práctica sea buena, aprovecharlo a tope. Cuando las condiciones son buenas, menos cancha de prácticas, más campo y más terreno real. Porque pegar bolas en la esterilla cuando el campo está perfecto, a no ser que sea extremadamente necesario, pues igual en esos inicios no lo tendrían tan en cuenta. Vale. Antes de pasar al final, que va a ser mi caso, vamos a ponerme como sujeto, quiero que me des tu opinión sobre cuál es la diferencia entre el entrenamiento en invierno y el entrenamiento en verano. Una persona que dispone de tiempo y quiere invertir tiempo en entrenar durante el invierno y durante el verano, ¿qué diferencias puede haber? A una persona que ha estado entrenando este verano, por ejemplo, ¿qué podría hacer diferente este invierno? El invierno lo que te da, sobre todo en nuestra zona, siempre llevándolo hacia nuestra situación, que en invierno son 3 meses de inactividad y posibilidades de mejora de cosas grandes. Los campos, para los que no viváis en el norte de España o seáis de otro país y quizás no conocéis la situación aquí, el norte de España llueve mucho y muchas veces los campos son perjudicados por esta lluvia y las condiciones de juego son muy diferentes, el tipo de terreno cambia, es muy blando, la bola no vuela mucho, la temperatura no es muy buena para jugar. Sí que es verdad que cambia mucho en función del campo, pero Sí. por norma general tenemos esa... Eso es. Entonces no es una temporada muy propicia para hacer un buen juego y para jugar en general, pues porque no se dan las condiciones. Tenemos que tener las expectativas bien claras de que si salimos a jugar en el campo con estas condiciones no vamos a sacar nuestro potencial, no vamos a sacar nuestra distancia, no vamos a sacar nuestras armas a batalla. Entonces, el invierno lo que te da posibilidad total es de adquirir nuevas armas, nuevos recursos para poder afrontar en la primavera o el verano siendo más jugador de golf de lo que veníamos siendo en invierno. Perfeccionar las que ya tenemos y adquirir armas nuevas. Armas nuevas me refiero a tipos de golpe, aprender cosas que no sabíamos antes, conceptos, metodologías, etc. Y sobre todo lo que nos da el invierno en comparación al verano es el tiempo. Es decir, la posibilidad de hacer cambios grandes, cambios que a los jugadores se les hacen incómodos. Un cambio de grip. Tú ya lo viste. Lo primero que trabajé contigo... Justamente en mi caso, en la temporada de invierno, el año pasado, empezamos cambiándome el grip. Me tardaste en convencer de que lo hiciera de verdad, pero al final caí. Y fuimos pasando por todos los pilares más importantes. Hubo un progreso. Antes de que hiciese ningún cambio técnico muy específico. Tuve que cumplir todos los parámetros que incluso ahora sigo intentando entrenar y adecuarme a ellos, porque cambiar el grip es un proceso muy largo, cambiar la colocación, la rutina, cambiar todo. Al final, todas las cosas que no son el swing como tal, también hay que tenerlas en cuenta y hay que cambiarlas poco a poco. Por eso es tan importante en los inicios que un profesor le dé importancia a estos pilares, porque luego cuando sabemos jugar son tan complicados de cambiar y de modificar, aunque sea un poco, me pasa a mí personalmente. O sea, es como si aprendes a conducir en España y te mandan a conducir al Reino Unido, ¿no? Que de repente estás intentando ir por el carril derecho conduciendo por la derecha. Y más cuando conduces bien, es decir, tú con un grip incorrecto puedes jugar muy bien a golf, pero estarás limitado. Entonces, cuando vas a donde un entrenador y le dices, tengo problemas para pegar este golpe, y el entrenador te dice, es el grip lo que no te deja pegar ese golpe o lo que no te deja progresar. ¿Qué ocurre? Que ese jugador tiene que pasar por esa etapa. Yo creo que una cosa que la gente no lo ve de este modo, y quizás es una cosa que les podría ayudar, es que el grip, por lo menos de la forma que yo lo veo,
corregirlo lo que te hace es desbloquear el movimiento. No es una corrección para un fallo que tú tengas, no es como que te digan que tienes que venir por dentro porque la estás cortando. El grip es uno de los pilares. Entonces lo que estás intentando es desbloquear una capacidad, que no es lo mismo que desbloquear una capacidad por subir más por dentro, más por fuera o de otra cosa, ¿no? Es algo tan crucial en el swing que es, yo creo que lo más importante de tener en cuenta, pero es algo que te desbloquea el movimiento, no es una corrección. Es un... no sé cómo lo describirías tú. Simplemente explicado, un grip incorrecto, la mayoría de las veces te bloquea ya la muñeca. Y la muñeca es una parte fundamental de generar una secuencia buena. Si te escayolan la muñeca, somos incapaces de hacer muchísimas cosas, muchos movimientos. Entonces, el mismo grip se encarga de bloquear o desbloquear esta articulación. El grip controla la cara del palo, controla la secuencia de lanzamiento, condiciona la postura que tenemos delante de la bola. Como muchas veces hemos comentado, si la varilla se alinea con el antebrazo o el brazo, es un problema potente y potencial del grip. En el momento que cambiamos a un grip correcto, todo eso, toda la foto de la colocación inicial del alumno cambia por completo. Y ahí empiezan las mejoras. Pero empiezan las mejoras en la siguiente bola ya. Entonces, es tan evidente para nosotros que además es fácil de identificar, y en etapas iniciales, si esto se trabaja correctamente, te evita muchísimos problemas para cambios posteriores, ya cuando sabemos jugar, que se hace complicado el cambio. Vale, pues una vez hemos dictaminado las diferencias, según mi opinión, ¿eh? Sí. No. Nuestra opinión de las dos. Sí. Que nadie sabe la verdad absoluta. Vamos con mi caso, John. Te lo voy a determinar. Es como si no lo conociera. Jugador de 23 años. No, pero quizás alguien no me conoce y quiero... Recién cumplidos, de hecho, ¿no? Quiero dar los datos, sí, recién cumplidos. Quiero dar los datos, al igual que hemos estado dando los sujetos de los previos análisis. Jugador de 23 años, lleva 2 años jugando a golf. Handicap bajo, podríamos decir, ¿no? Correcto, handicap más 0. 0,6. Y quiero utilizar esta época para mejorar, para fundamentar mi golf y para lograr una mejora, para conseguir mejores resultados. Como objetivos que pusimos, hace poco que estuvimos hablando, para el año que viene o para la temporada que viene este año, era ninguna vuelta de torneo por encima de 80 golpes y no sé si te lo formulé de esta forma, pero la idea que tengo yo en la cabeza es de las 20 partidas que tenga federativas, 8 tienen que estar bajo par. Vale. Está muy bien. ¿Cómo enfocar el invierno? ¿Cómo enfocar el invierno? Tenemos Este caso es más específico porque, aparte de que he dado mis objetivos, John conoce muy bien mi caso, entonces creo que va a poder dar una versión más certera de lo que podría... Yo voy a dar más información de este sujeto que nadie conoce. Posiblemente sabe más de mí que yo a nivel de golf, así que... Venga, empecemos. Pues fíjate, Miquel, tú tienes la gran ventaja de que tienes una mentalidad, una psicología que a la gente le resulta muy complicado tener, tú lo tienes ya de serie. Es decir, no tentarte por buscar excusas, el trabajo, pocos dedicarán más tiempo al entrenamiento que tú. Y además entrenas con un sentido, ¿vale? Eso facilita muchísimo. Y a la hora de dar correcciones o indicaciones o pautas para siguientes días, hace muy fácil el seguimiento, porque además me mandas vídeos, puedo seguir tu progreso diario prácticamente. Entonces, el invierno es largo, llevamos trabajando X cosas, pero estamos viendo otras. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que hay una parte de nuestra secuencia de lanzamiento que se nos está no haciendo bola, pero hay una parte técnica que sí que vemos que hace falta meter volumen de trabajo. No me centraría mucho más en las partes técnicas que ese gesto, porque es el que nos va a dar luego el resultado final. Y me centraría muchísimo en la calidad de las bolas más que en la cantidad. Es decir, alguna vez lo hemos comentado, un entrenamiento más variado. No solamente trabajar la técnica en la cancha de prácticas.
Debemos trayectoria, trabajar muchísimo. Trayectorias, diferentes objetivos, cambios de palo, porque en el campo de golf pocas veces repites el palo. control de distancia también sería un Sí. factor importante, ¿no? El control de distancias es una cosa que también muchas veces nos cuesta asumir, que en el campo es una limitación que tenemos. Sí, Tengo 140 metros, tengo el palo, pero ¿por qué me he quedado corto? sí. Entonces, ese tipo de detalles y ese tipo de análisis suele venir muy bien. Vale, y haciendo la misma analogía que hemos hecho con los demás sujetos, si yo ahora mismo fuese un día normal, que puedo venir aquí pues 2 horas a dar bolas, ¿qué es lo que me recomendarías hacer como rutina establecida, sin ir específicamente con una cosa para cambiar? ¿Qué podría hacer para entrenar estas cosas? Digamos que tengo para dar 100 bolas. Tienes 100 bolas. Sí. Vale. De esas 100 bolas, utilizaría unas 15 bolas para calentar. Sí. Siempre un porcentaje pequeño de bolas necesitamos para soltar y calentar. Sí. Pegaría golpes de control de distancia con hierros medios cortos. Eso después de haber calentado. Después de haber calentado, que utilizaría un hierro 9, hierro 8, sin hacer un entrenamiento de repetición, sino cambiando de objetivos, trayectorias, alturas, cualquier cambio en cada bola viene muy bien. Sí. Pasaría a hierros más largos. Desde los wedges. Sí, desde el hierro 8 pasaría a un hierro 4, un hierro 5, Sí. para hacer un movimiento más completo, donde el impacto ya no sea tan bola-suelo y que sea el impacto un poco más superficial. Sí. Y luego, para terminar, terminaría pegando 2-3 drives, ya para chequear que todo esté más o menos en orden y que lo que estemos trabajando técnicamente se vea. Es decir, sin olvidar la parte técnica. Con eso, seguramente, bueno, con 40-50 bolas, eso lo tienes de sobra. Sí. Y las últimas 30 bolas, o 20 los que te queden, Sí. sí que intentaría hacer una simulación. Entonces, esas últimas 20 bolas son para mí el entrenamiento real. ¿Qué entrenaría con esas 20 bolas? Rutina. Esa rutina que tú quieres tener en el campo. Sí. Te vas detrás de la bola o lo que sea tu rutina. En mi caso te digo, mirar a la bola desde atrás, un paso firme, acercarte a la bola y ejecutar el golpe. Y ahí variaría palos. Vale. Pegaría un hierro 9, un hierro 6. Situaciones más similares a combinaciones de golpes que harías en el campo, ¿no? Driver, Claro. pitch, hierro 4, hierro 7, Sí. cosas así, ¿no? Combinaciones que te pueden servir, pero simplemente que tu cabeza haga el cambio de chip y decir, vale, ahora estoy en el campo, ¿qué tengo que hacer? Y es muy importante lo que tú le transmites a la bola. Es decir, si tú estás practicando como si la bola no te importara, luego al campo vas a transmitir eso. Sí que es verdad que a muy poca gente se le ve en la cancha ir cambiando de palo de forma dinámica, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo un día de entrenamiento, que no suele ser muy a menudo por mi situación, pero si entreno de verdad, mi bolsa termina vacía. Mis palos terminan ahí apoyados en la bolsa y tengo todos los palos fuera de la bolsa. Y pocas veces repito, en las últimas 20-30 bolas, pocas veces repito palo. Porque me gusta cambiar y que mi cabeza actúe como en una Yo situación creo que real. sobre todo al principio, cuando estás iniciándote en el golf, yo creo que el primer año, a mí me costaba mucho el adecuarme para hacer un impacto de un driver después de haber pegado un hierro. Claro. Me costaba horrores. Me daba Acercarte o alejarte de la bola. Si conseguía pegar bien al driver, cogía un hierro y no era capaz de darle porque en mi cabeza había unido dos cables que no me dejaban pegar a ese hierro y viceversa también. Me costaba mucho el hacer ese cambio. Y quizás entrenarlo de una forma más seguida, esta combinación, Sin duda. pues ayudaría, ¿no? Sí. ¿Y algo más que recomendarme para mi entrenamiento? Rutina, juego corto. El juego corto meto muchas horas, John. Sí, ¿no? ¿Algo más específico que podría hacer? Meto muchas horas pateando, me gusta mucho hacer control de distancia, me hago muchas líneas de la muerte, intento ganar a todo el mundo. Hago práctica de impacto bloqueado, juego corto, approach, intento jugar diferentes golpes. ¿Qué más puedes decirme? Una cosa que haces muy bien es aprovechar también cada oportunidad para salir a diferentes campos. Sí. Eso me parece vital para alguien que quiere mejorar. No solamente jugar en tu campo o el que más cerca te quede, el que más accesible te quede. Yo siempre he tenido la sensación de que cuando voy por primera vez a un campo juego infinitamente mejor que la segunda o la tercera. Porque tienes que jugar a golf. Porque voy pensando en jugar a golf, no en
qué tal he jugado este hoyo por lo que ya sé que es, ¿no? Y quizás en nuestro campo muchas veces nos vamos por esa rama de, Sí. he pegado esta salida aquí, ya sé que no estoy bien para hacer el par o tal. Y luego, pues en otros campos igual consigues sacar más recursos de, no sé dónde estoy, entonces tampoco me influye tanto en la decisión del siguiente golpe. Totalmente. Yo, como ejemplo propio, los mejores resultados que he hecho cuando he competido siempre han sido en mi campo, claro. Pero no donde mejor he jugado. Ya. Yo he podido hacer resultados muy bajos en mi campo, muy buenos resultados, pero es que he podido jugar en otro campo totalmente diferente, en otro lugar, con sensaciones de jugar a golf muchísimo mejor, pues igual te he hecho 5 o 6 golpes más. Pero la sensación del dominio, de estar jugando bien, muchas veces no va acorde al resultado. El conocerte un campo es, Estoy de acuerdo, sí. es clave para los resultados. Influye mucho. Sí, que por casualidades X, pues quizás algún día no metes 3 pads, que al final son 3 golpes. Sí. Que luego parece una gran diferencia, una vuelta de par, una vuelta de -3. Y no solo pads. Y son 3 pads. Bueno, Que no solo pads, el poder jugar hoyos donde tú dices, por encima de ese árbol y haciendo no sé qué, o por encima de ese hoyo se abre. Son cosas que solamente en campos que conoces pueden ocurrir. En un campo que no conoces no te tomas esos riesgos a la ligera. ya. Entonces cambia totalmente el panorama si lo conoces muy bien, o si lo conoces poco, o si no lo conoces. Y tu sensación pues, es totalmente normal porque te implica jugar a golf, no jugar a lo que necesita el campo ser jugado. Vale, pues por mi caso daría concluido esto. Quiero saber qué vas a hacer tú este invierno para entrenar. Porque hace poco me dijiste que querías seguir entrenando y conseguir un poco más de regularidad. Los días que te veo entrenando y te va bien, te veo disfrutar. Disfruto un montón entrenando. Disfruto mucho. Como he dicho antes, no tengo la disponibilidad que me gustaría tener, por motivos positivos, ¿eh? Pero sí que tengo ganas de poder sacar un poco más de tiempo, de poder disfrutar yo mismo de mis entrenamientos, como siempre lo he hecho y siempre lo que me gustaría hacer. Y lo que me gustaría de verdad trabajar este invierno sería el juego corto. El juego corto. Sí, porque el juego largo veo que con poquito que haga se retoma. Sí. Pero el juego corto no solamente es técnica, no solamente es las bases que hemos comentado. Dentro de la técnica está la confianza. Y para un jugador que sabe jugar, que ha jugado medianamente bien y que ha dominado esos aspectos del juego corto, la falta de regularidad jugando ¿Notas mucha más diferencia entre tu prime de juego corto que entre tu prime de juego largo, ¿no? Sí que es verdad que mi prime para otros será irrisorio, Sí. o para algunos será increíble, pero como todo. Para mí personalmente, que estoy satisfecho con lo que he hecho, que ojalá pudiera haber hecho más, pero así fue y así lo decidí. Sí. Pero sí que en los mejores momentos donde mejor resultado he hecho yo ha sido cuando mejor estaba de juego corto. Y durante muchos años he estado muy bien de juego largo, pero los resultados no venían. Creo que también implicaba la parte mental, estrategia, que igual no tenía el peso, o sea, no le daba el peso que luego le terminé dando, pero mis resultados más potentes llegaron con mi juego corto. Cuando mi juego corto era bueno, no sería top en comparación con otros de mi época, pero cuando mi juego corto era bueno, mis resultados eran buenos. Y animo a todo el mundo a que mejore juego corto, pad, la parte técnica importante, las bases, que luego las bases, la buena base es la que te mantiene un resultado bueno. Y luego los detalles te dan el resultado muy, muy bueno. Pero en un día malo, el no irte del resultado te lo da una buena base, en todos los sentidos. Las 4 pilares que tengan una mínima base. Una buena técnica, una buena estrategia, una buena mentalidad. La base determina tu potencial para bien y para mal, ¿no? Y el entrenamiento luego te da la regularidad. Yo diría que la base te da la regularidad en los momentos malos para que el resultado malo no sea tan malo. Yo creo que la base te da el potencial por arriba y por abajo, ¿no? Y consigues centrar la campana de Gauss cuando entrenas mucho. Sí, el trabajo trae esa guinda del pastel, ¿no? Ese resultado final top, en comparación con tu media, te lo da que estés acertado en esos detalles. Y esos detalles son trabajo. Son trabajo que te da confianza, te da motivación y al final es un círculo que te lleva a esos resultados buenos. Pero una buena base trabajada con tu profesor, con tu entrenador o con tus entrenadores de diferentes ramas. Eso es lo que te da una buena base en cada uno de los pilares y esa base limita
tu peor resultado. Que en tus días malos tus resultados no sean malos, eso es mejorar. Yo he notado una gran diferencia, sí. Bueno, pues por mi parte eso sería todo, John. Muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido un placer, Espero como que siempre. a la gente le haya gustado y si os mola este contenido, pues dejad un comentario preguntando lo que vosotros queráis. Seguramente nos hayamos dejado muchas cosas en el tintero y queremos hacer más contenido como este, así que toda sugerencia es bienvenida. Tenemos invitados muy especiales que vamos a traer al podcast y como es un proyecto nuevo, pues queremos saber qué os parece y cualquier feedback es bienvenido para bien y para mal. Si hacéis una crítica, que sea de forma constructiva, por favor, pero es bienvenida también. Y nada, eso ha sido todo. Seguidnos en las redes, tenéis las redes de John y las mías en la descripción. Y como este vídeo lo he subido a mi canal aparte que al del podcast, pues también tendréis recortes sobre este podcast en el canal de Easy Golf. Lo podéis seguir por ahí y en las plataformas de podcasting también, en Spotify y en unas cuantas más. Así que nada, despídete, John. Ya te has despedido tú, pero muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.